Es un placer estar con ustedes hablando el tema de la educación en México. Y coincido, agradezco con todos mis antecesores, realmente ha sido muy enriquecedor este foro, porque de eso se trata. Este es el micrófono del pueblo. Este es el micrófono para escuchar lo que está pasando, la realidad, cómo se construye en México. Y la educación está inherente en el ser humano. Es indivisible al ser humano. Todo tiempo estamos nosotros enseñando y aprendiendo. Eso es algo básico en la naturaleza humana. Quiero hablar de lo que se invierte, porque la educación es una inversión, ¿sabe? A veces la gente lo disocia, pero la educación es invertir. Y este gobierno en el 2024 ha invertido 1.096.544 millones, lo que representa el 3.19 del Producto Interno Bruto de nuestro país. Lo recomendado es que mínimamente un país destine el 5% del Producto Interno Bruto. Lo que hoy en México se destina es el 3.19, es decir, estamos muy por debajo. Y es esto lo que refleja, lo que hablaban, esta carencia. ¿Cómo se ejecuta este recurso? Este recurso, en la Ciudad de México se hizo un estudio, el 85.5% se refiere a gastos de nómina, administración y servicios personales, lo cual deja muy poco margen al tema de la infraestructura, al tema de educación en ciencia, de educación en estrategia, de nuevos manuales, de capacitación en idiomas. Es decir, aquí es bajo el presupuesto que se destina en materia de educación en nuestro país, en México, estoy hablando del 2024, y además de eso, a dónde se destina es insuficiente, porque ya deja muy poco a otras áreas de actualización y innovación, ciencia, arte, tecnología, y eso representa que en México quede por debajo. Voy a leer algunos comparativos que se hicieron en algunos estudios. ¿Cómo está el resultado de la educación en México? Nos dice que el 1% de los estudiantes obtuvo un desempeño en los niveles de competencias más altos, en un nivel 5 o 6, en al menos un área. O sea, solamente el 1%. Uno de 4 estudiantes tuvo dificultades en los aspectos más básicos de la lectura, como identificar la idea principal de un texto o conectar piezas de información de diferentes fuentes. Estamos hablando solo del 1%. El 1% de los estudiantes obtuvo resultados comparables con los estudiantes de China y Corea. Esto nos habla de que México está quedando en un rezago educativo comparado con otros países como lo es China y hoy Corea, potencias mundiales, que son países que han destinado recursos de inversión y priorizado la educación en sus países. Esto nos dice que cada peso que se destine hacia la educación es una inversión que valdrá la pena. Por lo tanto, el gobierno de México, para lograr ese desarrollo, ese crecimiento que a todos surge, nos está diciendo que debe destinar mayor presupuesto, paso número 1, para la educación. Y de allí revisar la ingeniería en materia presupuestal para que haya una diversidad. ¿Qué está pasando con nuestros estudiantes? Voy a leer, dice, el 44% obtuvo un nivel mínimo de competencias en matemáticas. Pareciera que hay una parte que ha quedado en nuestro cerebro de los mexicanos, con los números no. Es como si algo se hubiera quedado grabado en ese subconsciente. Y creo que es una cuestión de perspectiva. Y en este sentido, México tiene que romper los paradigmas. Tenemos que avanzar hacia una nueva cultura de la educación. Y en este sentido coincido con mis antecesores en el tema que hay que innovar. La educación en México hoy se encuentra desarticulada de cierta forma, tanto que una es la educación que se encuentra al norte del país,
otra la que se vive en el centro y otra muy diferente a la que se vive en la parte sureste. Es por ello que los planes de estudio en México tienen tantos problemas para encontrar una buena adecuación y aceptación, porque no ha encontrado la pluralidad cultural que existe en México. México, si nosotros lo comparáramos con otros países, pues caben muchos países pequeños, y bueno, México tiene el reto de articular una educación y enfrentar los cambios. Cuando inicié hablaba de que durante los últimos 30 años la humanidad ha generado tantos cambios que hablamos que en el tiempo pasado podrían ser a lo mejor tiempos que señalaron un antes y un después. Podíamos ver las épocas marcadas y decíamos, aquí inició esta temporada en la historia, y tenían un nombre cada temporada. Pero hoy, en los últimos 30 años, lo que dice, el conocimiento ha explotado de tal manera que todo lo encontramos rápidamente en un móvil. Y pareciera que la educación en México ha quedado inmovilizada, desarticulada, inherente ante los cambios, tanto que ha sido superada por los youtubers, por Instagram, por todas las aplicaciones. A veces el maestro tiene que estar aquí porque no tiene la visión clara de cómo educar un grupo. Y a mí me parece que tiene que partir de la idea principal. ¿Por qué educamos? ¿Para qué educamos? ¿Qué significa la educación? Y en eso coincido realmente con nuestros antecesores, donde dice que educamos para la vida. Y podría ser el lema de alguna universidad, pero necesitamos la realización de la vida. La realización de la vida desde el aspecto laboral, profesional, productivo y personal. Tenemos que entender que la educación genera bienes. Y a veces pensamos que solo genera bienes económicos. Y es bueno que genere bienes económicos. Pero la educación debe generar bienestar. No estoy hablando del bienestar de la propaganda que habla en este momento el gobierno. No se trata de eso. Tiene que generar bienestar. Tiene que tener un impacto social en su entorno. Tiene que tener un impacto social en todas las áreas y tiene que crear una construcción del bien común. La educación tiene que tener un sentido de bien común. En los avances tecnológicos podemos mejorar los rezagos en tema de salud. Tiene que crear riqueza. Tiene que crear la capacidad de romper los viejos moldes de pobreza de comunidades, de ciudades y de estados de la vida misma. La educación se ha idealizado al punto de pensar, voy a hablar de una parte ideológica romántica de, no, es que la educación lo es todo, y entonces resulta que, como alguien decía, oigan, es que también tienen que comer. Bueno, pues la educación tiene que crear esa riqueza que también genere bienestar para la persona que la recibe. Pero esa riqueza también tiene que ser generosa y tiene que aportar y mejorar el entorno de quien recibe la educación. Es por ello que podemos hablar también de mejorar, eficientar los sistemas en las ciudades inteligentes. Es decir, no tenemos que estar peleados con la tecnología. Tenemos que educar. ¿Qué decimos a nuestra mente, a nuestro cerebro? ¿Para qué queremos la tecnología? Y qué padre cuando vas a una ciudad y entonces tiene la aplicación del tráfico, ¿verdad? Qué bien cuando ya tenemos alguna aplicación de Waze y entonces nos dice por dónde hay un accidente, dónde está un bache, dónde hay un animal muerto a la mitad del camino. Es decir, nosotros como seres humanos, como país, como sociedad, tenemos que sacar lo mejor de la tecnología, de la educación, de la enseñanza, y no pelearnos, sino al contrario, aprovecharlo mejor para poder crear una sociedad más justa, más equilibrada. ¿Cuál es el gran reto que enfrenta la sociedad en México? Tiene que ver con la violencia. Mire, hay una violencia que ha estado allí. Yo podría pensar en un Tlatelolco del 68. También podría hablar de aquellos jóvenes, cuando nosotros decimos faltan 43 jóvenes, ¿verdad? De Guerrero.
Y entonces eso nos está diciendo que el sistema educativo ha crecido en México inmerso en una ola de violencia y el país y el mundo entero se encuentra inmerso en la violencia. Y una de las cosas que nosotros tenemos que pensar en las aulas es, como profesores, como docentes, como administrativos, es que creamos espacios libres de violencia. Que la escuela sea una escuela segura, donde se encuentre libre de violencia psicológica, porque a veces los docentes están de este lado y tienen un poder frente al grupo. Y entonces, a ver tú que tienes el peinado mal, a ver tú ponte unos tenis, dijo en la escuela de mi hija esta semana pasada, le dijeron allá una compañera, había varias quejas y decía, cómprate unos tenis buenos de marca porque rechinan cuando caminas. A otro le dijo, qué pésimo corte de cabello traes, te ves muy mal. Y ese tipo de comentarios lastiman, hieren, laceran la seguridad, crean violencia grupal, personal. Y una de las cosas que queremos es que México, las escuelas partamos, que tengamos espacios libres de violencia. Pero también hay alumnos que pueden violentar a los docentes. Y se trata de que haya respeto, de que el victimario no se vuelva víctima, ni que la víctima se vuelva victimario, sino que el modelo educativo pueda partir en la base del respeto. Y esto nos dice que no tenemos que desechar todo lo anterior en la vieja escuela de la enseñanza. Tenemos que pensar en los valores y en los principios. El valor de la verdad, el valor del respeto, el valor de la integridad, el valor de la honestidad, el valor de la generosidad y el valor de la justicia. Si la enseñanza se divorcia de los valores en medio de una generación tan relativista, entonces el propósito de la educación se pierde. Necesitamos no perder los valores fundamentales que ciñen al ser humano y que lo hacen trascender. Y el ser humano está íntimamente ligado a la familia, a la comunidad. Si se desarraiga, el ser humano se encuentra solo y la vida del ser humano se encuentra vacía. Por eso encontramos personas sin propósito y personas que de repente dicen, tengo todos estos títulos, pero no encuentro saciedad, porque ha olvidado los valores y el propósito que es la educación. Al final de cuentas, la educación debe servir a otros para poder tener esa trascendencia y haber valido la pena. Una de las cosas que quiero hablar es lo que está pasando en México. Se está llamando educación y se está centrando en el tema de la diversidad sexual, la tolerancia, todo este tipo está focalizándose como si fuera lo importante, lo indispensable. Y quiero allí levantar la voz y decir, eso no es educación, eso no se llama formar un ciudadano, eso no forma un individuo. Hoy tenemos que mirar la esencia del individuo. ¿Qué requiere? Requiere seguridad. Requiere entender cuál es el propósito en la vida, cómo vivir en sociedad, cómo servir, cómo crear, cómo trascender, cómo unificar, cómo crear paz, cómo resolver conflictos. Y eso es lo que sí es trascendente en la educación. Una de las cosas que está enfrentando México en la educación es la disociación mental, porque está diciendo la inutilidad de la educación en México. Es decir, hay una disociación en el mexicano que de repente viene y le dice, ¿para qué sirve aprender? ¿Para qué sirve ir a la escuela? Si el que salió titulado de Derecho vende tacos y cuando vas allá al puesto de tacos, dice aquí tacos Elic, ¿sí o no? Luego dice, es que el de las tortas, y entonces va usted al de las tortas y dice, tortas el Inge. Y entonces eso está diciendo que México no está otorgando fuentes de trabajo suficientes. Tal vez haya un escaso mercado laboral, tal vez haya demasiado o también haya la incapacidad
de poder desarrollar una profesión. Es decir, tiene un título, pero no tiene las competencias, no tiene las habilidades, no sabe cómo defender, no sabe si es un abogado, no sabe qué hacer, cómo dar un buen diagnóstico si es un médico. Eso me está diciendo que entonces en el ser humano mexicano puede haber la inutilidad de la educación. Por eso a veces dice, ay, a ver, le va mejor al que porta un arma que al que estudia. Está diciéndole, oye, es que trae más el que no es legal en su trabajo que el que sí lo es. Esos son los círculos que nosotros tenemos que romper en la educación mexicana. Nosotros tenemos que dignificar la educación. Tenemos que decirles que vale la pena educar, pero también vale la pena que haya buenos profesionistas que sirvan allá afuera en la sociedad. Y veamos la parte ahora de los padres de familia. Miren, yo soy madre de familia de 3 hijas y la parte es educar. Tengo que confesarles que la primera hija tengo que pedirle perdón, no sabía educarla. Y tenía 16 años cuando tuve a mi hija y fue muy padre porque era mamá y amiga y jugaba mucho, pero había cosas que no sabía resolver. Después fui mamá a los 24 y luego otra vez fui mamá a los 28. Me di cuenta que a medida que crecía como persona podía educar mejor. Un día las 2 pequeñas me dijeron, mamá, nunca nos has pegado. Y yo dije, ay, sí es cierto, nunca les he pegado. Y entonces recuerdo que siempre tenía un principio. Estas son las reglas, vamos a ir a tal lugar y esto es lo que va a pasar, vamos a ver una fiesta. Anticipaba siempre el escenario. Y entonces las reglas siempre eran claras. Y cuando se rompía una regla, cuando era una niña de 1 a 3 años, tenía una pequeña, y le decía, esta es la vara. Y entonces le decía, he hablado mucho contigo, pero tú conoces las consecuencias, tú decides, y entonces te toca la vara. Y tenía el pañal, y entonces recuerdo que apenas le toqué en el pañal. Y entonces lloraba, gritaba, y volteaba a las otras 2 y me decían, oye mamá, no le pegaste, trae pañal, ni siquiera tuviste fuerza. Le dije, es que le pegué en el orgullo. O sea, era una guerra, a ver quién. No era el golpe, no era una vara, era decir que había una consecuencia. Y yo sabía que en su mente, en su psiquis significaba perdí, no hice mi voluntad. Me tuve que someter a un acuerdo prioritario. Y pasó el tiempo y esta misma hija hace un mes me dijo, no quiero ir a la escuela, no quiero ir a la escuela. Le dije, muy bien, ¿estás completamente segura? Sí, mamá, hoy dame el día, por favor, no quiero ir, es la más pequeña. Yo le dije, si estás completamente segura, estoy de acuerdo, yo lo respeto, muy bien. Y no fue a la escuela. Y entonces, de repente al rato me dice, oye, quiero salir con mi novio, ¿me dejas ir? Le dije, no tienes permiso. Y entonces se enoja y dice, ¿por qué no me lo dijiste antes? Y le dije, tú conoces las reglas. O sea, el que cumple sus deberes tiene privilegios, pero el que no cumple sus deberes y responsabilidades, pues no puede gozar de aquellos privilegios y sus derechos. Se quedó callada inmediatamente. ¿Por qué? No se enojó, no rezongó, lo aceptó como, sí es cierto. Eso significa que conoce cuál es el principio en la casa. La responsabilidad. Y eso nos toca a nosotros como padres de familia. No darnos por vencido. No dejarle a la televisión, a los docentes, a las instituciones de educación que nos compete a nosotros. Somos los responsables de lo que sucede en la casa y del ser humano que va formando. Y el principio en la educación tiene que ser respeto. A medida que más crece, tiene más capacidad de decisión. Pero de chico tienes que enseñarle a tomar decisiones. Por eso era aquella famosa, que no era una vara, pero era para que tú aprendas a tomar decisiones. De eso se trata la vida. La vida se trata de enseñar. Y como docente puedo entender el cansancio a veces que puede llegar a un docente. El estrés laboral, económico, profesional.
Conozco docentes que han puesto su empeño, su pasión, pero va desgastándose poco a poco. Cuando mira que lo que gana no le alcanza para otorgar lo que requiere su familia. Cuando mira que el docente que es corrupto, él les cobra los exámenes a los alumnos o les pide algo para pasar. Y entonces va menguando la pasión. A veces el estrés laboral es tan fuerte, enfrentan una realidad que los supera, porque es doloroso ver a los alumnos sufrir y a veces puedes llegar a sentirte impotente. Eso significa que tenemos que ver en el docente a un ser humano que requiere igual comprensión, apoyo, que requiere igual empatía, respeto, pero eso no significa que cuando el docente ejerce la violencia y usa la autoridad para lastimar, vamos a ser también compasivos. Eso significa que tenemos que actuar con equilibrio, con justicia, como lo haríamos con alguien más. Pero esa justicia que ayuda a que aquella persona pueda recapacitar, enmendar su error y seguir adelante. Quiero decirles que fui docente de 5 años de licenciatura en Derecho. Y hice el primer examen y era Derecho Romano, para la que hice mi examen, poder calificar si yo era apta para dar esa materia, impartirla. Y saben que cuando estudié Derecho, la materia que más trabajo me costó fue Derecho Romano. Y entonces cuando me dijeron Derecho Romano, era la única oportunidad, yo dije, bueno, está bien, pero sentía como que estaba partida automáticamente. Así es que me autorizaron dar Derecho Romano y fue la primera materia con la que yo di. Y me desvelaba leyendo a veces 4 o 5 libros, hasta las 4 o 5 de la mañana amanecía. Tuve que aprender que tienes que hacer planeación, que tienes que hacer un diagnóstico, que tienes que hacer una ejecución y tienes que tener una rúbrica, tienes que tener tu proyecto completamente terminado. Y me fui súper, después de todas mis capacitaciones, lista para dar clases. Así es que cuando me enfrenté a un grupo, resulta que había muchas generaciones en mi grupo. Había una generación con 60, 65 años que habían terminado la prepa hace mucho tiempo, y otros que la habían hecho en línea, y otros que estaban recién egresados de un sistema normal. Así es que cuando decía la tarea, explicaba el plan de trabajo, todo, la mitad lo entendía, 1, 2 o 3. Llegaba a la tercera, cuarta clase, y entonces me preguntaban los mayores, ¿me puede explicar la tarea? No puedo entender lo que dejamos de trabajo. Entendí que me enfrentaba a un gran reto, la educación en brechas generacionales. De repente pensé y dije, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo enseñar? Ya tengo toda la parte teórica, pero la parte práctica estoy enfrentando, topándome con pared. ¿Qué tengo que hacer? Puedo dejarlos a los que no van en el nivel, pero ese no es el propósito de enseñar. Tienen todos que caber en el mismo costal. Y entonces dije, ¿cómo aprendemos? ¿Cómo aprende un niño? Y coincido, aprendemos jugando. Y entonces dije, pues vamos a echar a la basura todas esas cosas universitarias y vamos a crear estrategias de juego. Y creamos estrategias de juego. Y fuimos creciendo de forma tal que tenían que ir creciendo todos juntos. Tenían que solucionar problemas, tenían que hacer cosas. Cuando salen de la generación, la sorpresa es que estaban a la par. Quien se lleva el primer lugar es una persona de 60 años, alguien que tenía mucho tiempo que no había estudiado, y en segundo lugar, un egresado alumno que había en su nivel. Yo podría decir que casi iban parejos. ¿Qué nos dice? Que la educación es para todos, que nadie puede darse por vencido. Nadie puede pensar que es demasiado tarde para aprender y nadie puede pensar que es demasiado joven para aprender. La educación es para todos y ciertamente se requiere pasión y compromiso. Por ello, quiero hoy felicitar a todos los docentes. En que estamos a casi unos días del Día del Maestro, quiero felicitarles. Quiero felicitar aquí a cada uno de los que han puesto su vida por la educación en México. Quiero felicitarlos a ustedes. Gracias. Gracias por no haber tirado la toalla. Gracias por seguir educando y por seguir luchando por México, a pesar de tanta adversidad,
a pesar del mal pago, a pesar de no tener infraestructura, a pesar de no haber reconocimiento, a pesar de los pesares. Gracias, gracias por los docentes, los administrativos, los que se han puesto la camiseta por la educación en México. Muchas gracias. Desde aquí, mi gratitud y mi reconocimiento. La educación crea visión. La educación transforma realidades. La educación da solución a problemas. La educación debe servir. La educación debe construir esperanza. En Acción Nacional creemos que la educación no debe perder el sentido común. La educación no debe perder el norte, ni la visión, ni la estructura, ni la humanización. La educación tiene que tener las dos tablas con las que tiene que caminar. Con estructura, sí, pero también con calidad humana. Tiene que servir, pero también tiene que ser clara y firme. Hoy agradezco al licenciado y maestro Víctor Manuel. Gracias por ser tan comprometido con la educación en México. Y también hoy le pido, a través de este momento, que pueda pasar, porque queremos darle un pequeño agradecimiento al licenciado Víctor Manuel Cruz González, por el que es quien ha convocado y quien ha organizado este evento, y quiero que le demos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Y es cambiar el corazón y ponerlo. Gracias por seguir creciendo. Gracias. Gracias por habernos acompañado en este foro. Pues realmente estamos agradecidos con ustedes, agradecidos con la Cámara de Diputados, agradecidos con Dios, agradecidos con la familia, agradecidos con los docentes que un día nos formaron por estar aquí. Damos gracias. Ha sido un periodo maravilloso, nos llevamos la experiencia, pero también el trabajo y el compromiso de seguir trabajando por la educación en México. Y agradezco a Comunicación de Cámara de Diputados. Muchas gracias. Quiero agradecer también al apoyo de protocolo. Gracias de verdad, Protección Civil, todos los que nos han hecho posible, y atención a diputados por estar aquí. Muchas gracias. Vamos a dar hoy por concluido este foro titulado Explorando el futuro educativo, innovación y desafíos en el siglo XXI. Lo damos por concluido, siendo hoy viernes 3 de mayo, siendo las 13:51, damos por concluido los trabajos realizados en este foro. Que tengan muy buenas tardes.